Hola, soy Gustavo Richmond, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y vamos a resolver este problema. Dice que el bloque deslizante B inicia desde el reposo y se mueve hacia la derecha con aceleración constante de 1 pie por segundo cuadrado. Solicitan determinar la aceleración relativa de la parte C del cable respecto del bloque deslizante A y la velocidad de C del cable después de 2 segundos, o sea, la velocidad de este punto. Tenemos una situación aquí interesante, que es que construir la ecuación de ligadura hasta el punto C puede resultar un poco confuso. Lo primero que vamos a hacer es sacar la ecuación de ligadura general para relacionar las aceleraciones o velocidades entre el bloque A y el bloque B. Para eso yo voy a definir de este lado mi sistema de referencia o mi línea 0. Entonces va a estar por acá. Y con respecto a ese punto, vamos a trazar esta distancia que le vamos a llamar XB a esto de acá. Y luego vamos a trazar otra por acá hasta acá que le vamos a llamar XA. Y hay que tener en cuenta, además, que la distancia entre la referencia y esta línea, esto de acá abajo, realmente es una constante que puede tener cualquier nombre y puede ser L. Siendo así, construimos la ecuación de ligadura. Este primer tramo de acá simplemente mide XB. Luego este tramo de acá mide XB menos XA. Entonces ponemos acá un 2 y ponemos menos XA. Ahí sumé el XB que ya tenía con el nuevo XB. Y noten que este tramo de acá es constante, entonces no lo voy a incluir en la ecuación. Finalmente, este tramo de acá abajo es igual a este otro. Ellos dos que están ahí en elipse son iguales, pero no son iguales al que está acá arriba. Aunque en el momento de la imagen pareciera que son iguales, en general no son iguales. La longitud de estos dos tramos de acá abajo es L, que es una constante, menos XA. Entonces aquí tendríamos que sumar 2 veces L menos XA. Y esto es igual a una constante. Ahí podemos acomodar los términos y derivar para finalmente obtener que la aceleración de B multiplicada por 2 es igual a 3 veces la aceleración de A. Esa sería la ecuación de ligadura para el sistema completo. Como el enunciado dice que AB es 1 pie por segundo y hacia la derecha y nuestro XB es hacia la derecha, por lo tanto AB es positivo, podemos reemplazar este AB por 1 pie por segundo cuadrado y entonces de ahí obtenemos que la aceleración de A, que la usaremos luego, es de 2/3 de pie por segundo cuadrado. Ahí tenemos lo que sería la relación entre las aceleraciones de los dos bloques. Ahora queremos la aceleración de este punto respecto del bloque deslizante A. Y aquí lo que vamos a analizar es lo siguiente. Respecto del bloque A, ese punto que se llama C y un punto de acá arriba que yo voy a llamar C', respecto del bloque A, la magnitud de la aceleración de cualquiera de esos dos puntos, la magnitud es la misma.
¿Por qué? Porque entre C' y C el cable pasa por una polea, pero esa polea respecto de A es una polea fija. Por lo tanto, la aceleración de C' es igual a la aceleración de C en magnitud. Y la dirección, pues por la forma que tiene el problema, que B se mueve hacia la derecha y A también se mueve hacia la derecha, parten del reposo y tienen aceleraciones positivas, entonces la aceleración de C' tiene que ser hacia la derecha y la aceleración de C sin prima tiene que ser hacia arriba. Insisto, esto respecto de A. De modo que vamos a construir una ecuación de ligadura hasta el punto que he llamado C'. Para eso vamos a indicar entonces que esto que está acá va a ser una distancia x C', y entonces vamos a construir una ecuación de ligadura que sería xb, la línea de arriba, y a eso tendríamos que sumarle este pequeño tramo que sería xb menos xc, menos xc', perdón, aquí sería xb menos xc'. Esto es igual a otra constante. Y esa es la ecuación de ligadura hasta el punto que llamamos C'. De acá podemos despejar que la aceleración de C' es 2 veces la aceleración de B. La aceleración de B es 1 pie por segundo. De modo que, sustituyendo los datos del problema, podemos sacar que la aceleración de C' es básicamente 2 pies por segundo cuadrado. Y ahora, utilizando lo que mencionamos hace un rato, de las aceleraciones relativas de C' y de C con respecto a A, que tienen la misma magnitud, solo que distinta dirección con respecto a A, vamos a calcular la aceleración de C' respecto de A, que en este caso esto se calcula como aceleración de C' menos aceleración de A, que esa tiene que ser mayúscula, menos aceleración de A. Usando los datos que tenemos, la aceleración de A, que ya la habíamos calculado, y la de C', que recién la calculamos, tendríamos que esto es 2 menos 2 tercios, y entonces esto nos da que la aceleración de C' respecto de A es de 1,3 pies por segundo cuadrado, y eso sería hacia la derecha, porque dio positivo. De modo que la aceleración de C con respecto de A sin prima va a ser exactamente el mismo valor, solo que en lugar de ir hacia la derecha, va a ir dirigido hacia arriba. Ya cuando lo indicamos como vector, ponemos la dirección que es hacia arriba. Eso es, repito, porque la aceleración de C' respecto de A y la aceleración de C respecto de A tienen la misma magnitud, pues es nada más pasar el cable por una polea fija. Una polea fija respecto de A. Luego, se nos solicita la velocidad de C del cable 2 segundos después. Como ya tenemos la aceleración relativa, podemos decir para la parte B que la velocidad de C respecto de A es igual a la aceleración de C respecto de A multiplicada por el tiempo. Esto es porque el sistema parte del reposo. Sustituimos acá 1.3, que es 1.3 periódico, y lo multiplicamos por 2, que es el tiempo, y eso nos da 2,6 pies por segundo. Eso sería, este 6 también es periódico,
Esa sería la velocidad de C respecto de A, y hay que recordar que esos son vectores. Luego, la velocidad de A, 2 segundos después, simplemente es la aceleración de A multiplicada por el tiempo. La aceleración de A la habíamos calculado antes, era 2/3, el tiempo siguen siendo 2 segundos, entonces esto nos da de nuevo 1.3 periódico. Solo que ahora, como es velocidad, ya no son segundos al cuadrado, pero hay que tomar en cuenta que estamos hablando de vectores, entonces esto va para la derecha. Y finalmente lo que buscamos, que es la velocidad de C, esa la podemos encontrar como la suma de la velocidad de A más la velocidad de C respecto de A, utilizando las ecuaciones de movimiento relativo. Entonces esto básicamente es esto que teníamos por acá, que es la velocidad de A más la velocidad de C respecto de A. Recordando que son vectores y no se pueden sumar de manera algebraica. No podemos decir que esto da redondeado a 4 por tener 1.33 periódico y 2.66 periódico. Tenemos que recordar que estamos trabajando con vectores. Y finalmente la velocidad de C que buscamos en este problema será el resultado de esa suma vectorial, que da 2,98 pies por segundo cuadrado. Y como estamos hablando de un vector, tenemos que indicar acá que esto tiene un ángulo con respecto a la horizontal de 63,4 grados, que eso es lo que esperaríamos en este caso, tener una velocidad básicamente que va para allá, porque el cable va para arriba respecto de A y ya se mueve hacia la derecha respecto del suelo. Entonces la velocidad tiene una dirección diagonal. Espero que haya quedado claro el problema y quedo atento a cualquier pregunta.